Damos comienzo a la clase el día de hoy y como continuación de lo que vimos la clase pasada, hablaremos de la absorción de fotones X o también de fotones gamma. Proceso que tiene sentido ser estudiado, dado que la semana pasada vimos que la radiación X y la radiación gamma estaban en condiciones potenciales de producir los tres efectos que hemos estado trabajando. Consideremos que sobre un material de espesor X incide radiación X con una intensidad I0 y una longitud de onda lambda 0 en forma normal a la superficie. Lo que pasa cuando la incidencia es oblicua no lo vamos a analizar. Si uno mide la intensidad del haz del otro lado de la lámina de espesor X, va a encontrar que la intensidad es menor. Es decir, que el número de fotones por unidad de tiempo y unidad de superficie que se detectan de este lado es menor al incidente. ¿A qué se debe eso? Se debe a que hay hay fotones que pueden ser absorbidos por el efecto fotoeléctrico si se da la condición umbral. Pueden ser dispersados por efecto Compton si el material, por ejemplo, es un metal que tiene un importante número de electrones libres y entonces al ser dispersado por efecto Compton puede ser dispersado así y no es contabilizado del otro lado de la lámina, o puede ser absorbido si la energía es la que corresponde, para, en presencia de la materia que está formando la lámina, se produzca un par electrón-positrón. Por cualquiera de esas razones, ya sea porque se produce uno de los efectos, dos o los tres, la intensidad es menor del lado de la derecha que la intensidad incidente. Si uno quiere describir matemáticamente este proceso, va a encontrar que la variación de intensidad es justamente negativa porque da cuenta, si esté menos, del hecho de que la intensidad luego de atravesar el espesor X es siempre menor que la intensidad incidente. Por esa razón, la variación es negativa. Esta variación es directamente proporcional al espesor diferencial X que atraviese la radiación, ya que si el espesor es grande, la probabilidad de que los fotones provoquen alguno de los efectos es mayor, y si el espesor es pequeño, esa probabilidad disminuye, y por lo tanto la variación de la intensidad es proporcional, directamente proporcional al diferencial de X. ¿Es directamente proporcional a la intensidad de la radiación? Sí, cuanto mayor cantidad de fotones lleguen por unidad de tiempo y unidad de superficie, más posibilidades hay para que sean absorbidos, dispersados y por lo tanto no contabilizados de este otro lado. Y finalmente hay una propiedad característica de cada material que es el coeficiente de absorción lineal, que da cuenta cómo cada material absorbe de alguna manera la radiación. Esto es fácil de comprobar si uno coloca dos materiales del mismo espesor sometidos a la misma radiación incidente, va a encontrar que en ambos casos la intensidad es menor que la incidente. Suponemos que que la incidente es igual en los dos casos, pero los fotones que atraviesan la lámina 1 dan lugar a una intensidad I1, los fotones que
atraviesan la lámina 2, dan lugar a una intensidad I2, ambas menores que la incidente, pero distintas entre sí. ¿Y esto por qué? Porque cada material presenta un coeficiente de absorción lineal diferente. Por eso el coeficiente de absorción es una característica de cada material, que depende de la longitud de onda o, si uno quiere, de la frecuencia. ¿Cómo es esto? Y supongamos que llegan fotones con una energía que no alcanza a superar la umbral del efecto fotoeléctrico del material. Bueno, podré analizar si se producen los otros dos, pero seguro que el efecto fotoeléctrico no. Ahora, si aumento la energía de los fotones, ahora puedo superar la condición umbral del efecto fotoeléctrico y ahora sí pueden ser absorbidos fotones por el efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, lo que pase del otro lado de la lámina con ese material no solamente tiene que ver con los procesos que tienen lugar, sino como que hay algunos que tienen condición umbral, se pueda dar o no la condición para que tengan lugar estos procesos. Y eso es lo que determina que absorbe el material de manera diferente. Y por eso el mu depende de cada material y es una función de la longitud de onda o, si se quiere, la frecuencia. Si uno resuelve esta ecuación, que es a variables separables, la integra y despeja y en términos de x, llega a encontrar cómo varía la intensidad con el espesor x, que es una función exponencial decreciente que tiene al eje x como asíntota y por lo tanto la intensidad llega a ser cero solo cuando el espesor que tiene que atravesar la radiación X es infinitamente grande. En la práctica uno sabe que este infinito matemático se traduce en que para una distancia X finita a determinar, la intensidad es pero tan pequeña que a los efectos de la física es como si ya fuera cero. El coeficiente de absorción lineal tiene unidades de 1 sobre longitud para que el exponente de esta exponencial sea adimensional. En vez de trabajar con el coeficiente de absorción lineal, es muy común que se trabaje con otro coeficiente que está vinculado a mu, y es el llamado espesor hemirreductor o X sub un medio. Este X sub un medio es el espesor de material que hace que la intensidad se reduzca a la mitad de la que uno tiene inicialmente, cualquiera sea el valor de la intensidad incidente. Si uno coloca esta definición de lo que es el X sub un medio en esta expresión y opera, llega a encontrar que el X sub un medio es esto que está acá. Claramente comparte las propiedades de mu en cuanto a que depende de cada material y termina siendo una función de la longitud de onda o de la frecuencia, pero la ventaja que tiene es que va a tener unidades de longitud. Si mu tiene unidades de 1 sobre longitud, x sub un medio tiene unidades de longitud. Y entonces para ciertos cálculos, el conocer el x sub un medio, aprovechando las propiedades matemáticas de una función exponencial, e a la menos mu por x, si en vez de trabajar con mu, trabajamos por el equivalente de que es esta expresión, va a permitir
hacer análisis fáciles en cuanto a cuentas, en virtud de que el X sub un medio ya está en unidades de centímetro, o de metro, o de milímetro, porque ya está en unidades de longitud. Y entonces, si yo tuviera que determinar qué espesor de material tengo que poner entre el equipo de rayos X y algo que quiero proteger de la radiación X, si yo conozco el material, voy a conocer su mu, voy a buscar en una tabla y en función de la longitud de onda voy a determinar el valor del mu. Pero si quiero saber qué valor de X de espesor necesito para proteger a lo que está del otro lado del equipo, tengo que despejar X inevitablemente de esta cuenta. Si en cambio en vez de tener el mu, uno tiene el X sub un medio, y supongamos que el X sub un medio de ese material fuera 10 centímetros, uno sabe que haciendo que el espesor tenga un valor proporcional a X sub un medio, rápidamente, aprovechando las propiedades de matemática de la función exponencial decreciente, puedo determinar cuál es el valor del X que protege a lo que quiero proteger de la radiación. Porque si con 10 centímetros ya la intensidad se reduce a la mitad, si yo hago que el espesor sea 10 veces ese, 10 veces 10 centímetros, que me daría 100 centímetros, me daría un metro, ya prácticamente la exponencial tiene un valor muy, pero muy pequeño. Si para mí todavía ese valor puede reducirse o debe reducirse más, haré que el espesor sea, no sé, 15 veces el X sub un medio o 20 veces, y jugando con eso sin hacer ninguna cuenta complicada, determino a partir de qué valor de X ya puedo considerar que aunque la radiación, repito, solamente la intensidad de la radiación solamente es cero para X infinito, para ese valor X que uno estima, de esta manera ya la radiación del otro lado, de donde está el equipo, tiene una intensidad prácticamente cero o despreciable. Con esto hemos completado entonces los aspectos más importantes de la radiación X y del espectro de emisión de la radiación X y la forma de absorción. Ahora, a lo largo de lo que hemos visto, que no es otra cosa que lo que es el llamado modelo cuántico de la radiación electromagnética, encontramos que cierta parte del espectro electromagnético, la luz, el UV, la radiación X, podemos incorporar también la radiación gamma, hasta inclusive se podría incorporar la longitud de onda del infrarrojo muy, pero muy cercana al color rojo, tiene un comportamiento cuántico que es el de partícula, que son los fotones. Contrario al que originariamente se creía que era un modelo de onda el que debía explicar lo que era esta radiación en esta región. Entonces cabe ahora preguntarse, ¿qué es entonces la radiación electromagnética en esta región del espectro? ¿Son ondas o son fotones? Para eso, lo mejor es, más que preguntarse qué es tener en cuenta el comportamiento de la radiación en esta región del espectro. Porque lo que hemos establecido de alguna manera es que la radiación se comporta como onda en la medida que el experimento que haga con esa radiación es, por ejemplo, por ejemplo, un experimento de difracción. Ustedes han estudiado esto con la luz en física 2. Y en esta clase veremos, por ejemplo,
cómo es la difracción de Rx. Lo cierto es que hay experimentos que muestran que la luz, el UV, la radiación X puede ser difractada, lo que nos llevaría a establecer entonces que la luz son ondas. Sin embargo, la necesidad de explicar el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares nos llevó a establecer que esta parte del espectro electromagnético son fotones. Entonces, la mejor forma de caracterizar a la radiación electromagnética en esta región es decir que es algo que comparte los dos modelos. Es un concepto dual. Es onda y es partícula, en este caso, fotón. Y ver a estos dos modelos como modelos complementarios. A ver, veamos esto con un poquito de mayor profundidad. Por ejemplo, en ambos modelos hablo de lambda, F y C. Y hablo que en ambos modelos se cumple esto. En ambos modelos hablo de la energía, de la cantidad de movimiento, y en ambos modelos la energía es E igual a P por C. Es decir, que por ciertas expresiones que utilizo, no puedo distinguir formalmente si estoy trabajando con el modelo de onda o el modelo de fotón. Pero el hecho de que sean complementarios queda mejor establecido si uno hace un análisis un poquito más profundo en algún experimento conocido por ustedes de física 2, el de difracción por una ranura. Un frente de onda plano incide sobre una ranura muy larga comparada con el ancho y la longitud de onda de la radiación es comparable con el ancho de la ranura. Por lo que vieron ustedes en física 2, el frente de onda plano al atravesar esta ranura se deforma. Y la posibilidad de explicar cómo es la deformación del frente de onda, ustedes la pudieron hacer a partir de modelos donde piensa que cada punto de la ranura se comporta como un emisor de ondas secundarias y de alguna manera a partir de ahí uno puede observar la deformación del frente de onda que claramente ya no es más plano. Y además poder explicar por qué la distribución de intensidad sobre una pantalla próxima deja o no es uniforme y satisface algo conocido por ustedes, que es que en la pantalla, en una región mayor que el ancho de la ranura, aparece el máximo central de intensidad. Arriba y abajo en este dibujo sería derecha e izquierda en la realidad, como si uno lo ve esto desde arriba. Aparecen mínimos y máximos secundarios de menor intensidad que el máximo central. Y en cada punto del espacio uno tiene una intensidad que la puede evaluar a partir de pensar que desde cada punto de la ranura se emiten ondas que se superponen en los distintos puntos de la pantalla. Y dependiendo si la diferencia de camino es un número entero de longitud de onda o no, aparecen las condiciones para que haya máximos, aparecen las condiciones para que haya máximos de menor intensidad, aparecen la condición para que existan mínimos. Y claramente en todo ese esquema, ustedes para explicar la distribución de intensidad en la pantalla utilizan el modelo ondulatorio. Ahora, ¿qué hubiera pasado si alguien en esta situación le pregunta
Determina experimentalmente la intensidad de la radiación en los distintos puntos de la pantalla. Lo que tiene que hacer uno es colocar un fotómetro adecuado en los diferentes puntos de la pantalla para con él medir la intensidad. No importa si es analógico, no importa si es digital. Cualquier tipo de fotómetro funciona gracias a que la radiación, si estamos pensando en el visible, produce un efecto fotoeléctrico interno en el funcionamiento del fotómetro y con eso aparece una indicación que da cuenta de la intensidad de la radiación en ese punto. Quiere decir que yo quiero ver la intensidad acá, coloco el fotómetro acá y mido la intensidad. Lo coloco acá y mido la intensidad. Lo coloco acá y mido la intensidad. Ahora resulta que hace unos minutos dije que para determinar cuál es la intensidad, o más que ya determinar cuál es la posición de los máximos y mínimos, trabajamos con el modelo de onda. Y resulta que por solamente colocar el fotón acá, tengo que salir del modelo de onda para pasar al modelo de fotón. ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad lo que uno puede pensar que tiene los dos modelos. Depende de lo que quiera explicar. Uno de los modelos aparece en primer plano y el otro lo tengo que imaginar como que va hacia el fondo y queda desenfocado. Pero existe. Luego, otro aspecto del experimento que quiera explicar, quizás lo que hace es que el modelo del fondo viene hacia adelante y el que se va hacia atrás era el que estaba adelante y queda desenfocado, pero no desaparece. Y esta es la idea de que los modelos son complementarios. Los dos se necesitan para hacer una explicación completa de ciertos experimentos como el de difracción por una ranura. Si uno pensara en general, ya saliendo de este experimento, en otro experimento, ¿cómo tendría que pensarlo con este esquema para saber si tiene que usar un modelo o el otro para explicarlo? Bueno, el criterio es el siguiente. Si los efectos que produce la radiación electromagnética en su interacción con la materia están distribuidos, el modelo que tengo que usar es el modelo de onda. Si yo quiero ver cómo localizar los máximos y mínimos y explicar por qué la intensidad no es uniforme y está distribuida en una región en la pantalla mucho mayor que el ancho de la ranura, claramente los efectos están distribuidos en la pantalla, voy a usar el modelo de onda como habrán visto, insisto, en Física 2. Si en cambio, si los efectos que produce la radiación electromagnética en su interacción con la materia están localizados, el modelo que tengo que usar es el modelo de fotón. ¿Y qué quiere decir que están localizados? Y yo quiero medir la intensidad acá. Acá coloco el fotómetro y por lo que pasa en el lugar donde ingresa el fotón e interacciona con el electrón y produce efecto fotoeléctrico interno, eso es lo que voy a terminar usando para explicar el funcionamiento de ese fotómetro. El efecto está localizado dentro de lo que pasa del instrumento. En la década del 20, Luis Víctor de Broglie lanzó una hipótesis como parte de su trabajo de doctorado
muy arriesgada para la época, y esa hipótesis se traduce en que de Broglie es como si hubiera mirado este gráfico que vimos recién y se planteó, bueno, ¿por qué la radiación electromagnética tiene este privilegio, por lo menos en esta región del espectro, de tener este comportamiento dual? Esto no tiene que ser exclusivo de la radiación electromagnética, sino la materia, es decir, los objetos que tienen una masa distinta de cero, también tienen que tener un comportamiento dual. Y entonces podemos trasladar exactamente el mismo esquema que antes acá y preguntarnos que más que saber si la materia es onda o partícula, determinar cómo se comporta. A lo largo de cursos como de Física 1, inclusive el ingreso, Física 2, Física 3, sobran los ejemplos donde objetos que tienen masa distinta de cero se comportan como partículas. Lo que al momento que de Broglie lanzó su hipótesis, no había ningún experimento en donde un objeto que tuviera masa tuviera que ser tratado con un modelo de onda. Por eso terminó siendo una hipótesis muy arriesgada. Ahora, continuando con el esquema anterior, la dualidad onda-partícula determina que esos dos modelos son complementarios en forma equivalente a lo que analizamos antes. Tiempo después va a aparecer Bohr enunciando, como ya oportunamente vamos a ver, el llamado principio de complementariedad de Bohr, en el que va a quedar absolutamente avalado la idea de que los modelos son complementarios. Si hay algo que puede ser más complicado en este tema que otra cosa, es son las interpretaciones que se puedan hacer de estas ideas. Esas interpretaciones las vamos a dejar para verlas después. Ahora vayamos a ver cómo concretó de Broglie la idea de que un objeto con masa distinta de cero se comportara como una onda. Bueno, a los objetos les asignó una longitud de onda de Broglie, la cual se calcula con la relación h sobre p, igual que para un fotón, y le asoció una energía E, que igual que para un fotón, es h por un f de Broglie. Hay una conexión entre el lambda de Broglie y el f de Broglie, pero que no es ni c ni la velocidad de la partícula. Va a tener que ver con algo que se llama la velocidad de fase. Sin embargo, para poder hacer análisis y, por ejemplo, poder conocer si fuera necesario estos dos parámetros, no necesito conocer la conexión. Igual la vamos a ver. ¿Por qué? Y porque supongamos que el objeto se mueve en condiciones clásicas. Esta es la cantidad de movimiento en módulo y esta es la energía cinética, que es igual a P cuadrado sobre 2M. Si yo conozco P, conozco lambda. Si yo conozco P, conozco K. Si conozco K, conozco E. Si conozco E, conozco F de Broglie. Es decir, no necesito pasar de lambda a F con la conexión que hay entre lambda y F. Si el problema fuera relativista, bueno, esta es la expresión del módulo de P y esta es la expresión de la energía. Y P puedo vincularlo directamente con la energía E o vincular a P primero con K, después K lo vinculo con E
y entonces vuelvo a hacer el análisis de antes. Independientemente si se mueve en condiciones clásicas o relativistas, puedo calcular el lambda de Broglie y el F de Broglie sin establecer la conexión que hay entre ambos. Como parte de las interpretaciones que se hacen de la hipótesis de Broglie, el libro calcula el lambda de Broglie de un objeto macroscópico. Eso lo hace en el ejemplo resuelto 45. ¿Qué entendería muy elementalmente por un objeto macroscópico? Un objeto al cual accedo a través de los sentidos. Lo veo, por ejemplo. Cualquiera sea este objeto, si yo le calculo el lambda de Broglie, el lambda de Broglie es tan, pero tan, pero tan, pero tan pequeño que no va a tener ningún sentido asignarle a un objeto que tiene masa un parámetro que llame lambda de Broglie. ¿Debido a qué? Y debido a que estamos usando el criterio de que, por ejemplo, si quisiéramos pensar en un fenómeno característico de la teoría ondulatoria, que es el de difracción, uno tendría que tener en claro de que el lambda, con el que caracterizo a la radiación, es comparable con las dimensiones del objeto con el que interacciona. Ahora, si este lambda es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy pequeño, no existe un objeto de dimensiones adecuadas como para que, por ejemplo, ese objeto sufra el fenómeno de difracción. Por lo tanto, no tiene el menor de los sentidos. Si uno hubiera leído el trabajo de Broglie, se hubiera dado cuenta que no es necesario este ejemplo resuelto del libro, porque el de Broglie mismo excluye, con sus argumentos, la posibilidad de que uno utilice esa cuenta y este argumento que acabo de decir para ver a quién le aplico el cálculo del lambda de Broglie. De Broglie dice, esto vale para partículas, no para objetos macroscópicos. O sea que esta cuenta ni siquiera habría que hacerla. ¿Y la razón cuál es? La cuenta esta la controla H, y H como número es 10 a la menos 34. Para que me dé un lambda razonable, como para pensar en el comportamiento ondulatorio de ese objeto, tengo que dividir por algo que sea comparable con 10 a la menos 34. Y eso lo consigo a partir de objetos que tienen masa, como el electrón, 10 a la menos 31, o el protón, el neutrón, 10 a la menos 27. Entonces ya el denominador entra a competir con el numerador y obtengo un valor de lambda que cambia completamente la situación. Para objetos del macromundo, el 10 a la menos 34 controla la cuenta y por eso todos los valores de lambda que uno pudiera obtener se corresponden con valores extremadamente pequeños y no existe ningún obstáculo con el cual pudiera encontrarse ese objeto como para que sufra un fenómeno equivalente al que analizamos de difracción de la luz por una ranura. Lo que está en juego en la hipótesis de Broglie no es el tamaño ni la forma del objeto, sino lo que está en juego es cómo es el comportamiento de ese objeto con masa m. Si, por ejemplo, trabajamos con un electrón cuya energía cinética sea 54 electronvolt, el lambda de Broglie se podría calcular de esta manera porque la expresión que tengo que usar de la energía cinética es la clásica, porque con una energía cinética de 54 electronvolt no hace falta condiciones relativistas. Y entonces P cuadrado sobre 2m define la energía cinética. O dicho de otra manera, P es la raíz cuadrada de K por 2m.
Si tengo en cuenta eso, me da que el lambda de Broglie es 1,67 Armstrong. ¿Por qué elegí este valor de energía cinética? Es algo que va a quedar expresado más adelante. Ahora, cuando los físicos vieron que jugando con los valores de M y U para partículas como electrones, protones, se alcanzan valores del orden de un Armstrong, empezaron a ver en la hipótesis de Broglie algo claramente posible de ser realizado experimentalmente, es decir, la posibilidad de hacer un experimento donde los objetos que tienen masa se comporten como onda. ¿Y la razón cuál es? Para la década del 20 ya estaban claros los experimentos de difracción de rayos X. Si los rayos X, cuya longitud de onda es del orden del Armstrong, pueden ser difractados, lo mismo que difracta a los rayos X es lo que podrá difractar a partículas cuya longitud de onda de Broglie anda en el orden del Armstrong. Y así es como empezaron a surgir los primeros experimentos de difracción de partículas, en particular de difracción de electrones. Tenemos que ahora revisar de alguna manera la idea de lo que representa la difracción de rayos X. Los experimentos vinculados con la posibilidad de difractar los rayos X tuvieron lugar aproximadamente entre 1909 y 1911. Max von Laue hizo una descripción teórica del proceso y lo que implicaría la difracción de los rayos X, pero esa descripción excede completamente el marco de lo que nosotros podemos discutir. Él sugirió de alguna manera hacer algunos experimentos que no los hizo él, los hicieron otros físicos, entre ellos un tal Nipping. La familia Bragg, en cambio, no solamente trabajó el tema en forma teórica, sino también en forma experimental. Igualmente, todos terminaron siendo premio Nobel por los trabajos de difracción de rayos X. La posibilidad de difractar a los rayos X quedó determinada a partir de que se determinó que ciertos sólidos tienen lo que llama estructura cristalina. Cuanto más supo la física de la estructura cristalina de los sólidos, mejor pudo entender el experimento de difracción de rayos X. Y cuanto más supo del experimento de difracción de rayos X, más supo de la estructura cristalina en los sólidos. Es como que fueron de la mano los dos procesos, históricamente hablando. Cuando uno mira un sólido con estructura cristalina, ¿qué tiene que poder reconocer? Lo que se suele llamar la celda básica. La celda básica para un sólido con estructura cristalina es como el ladrillo para la construcción. La diferencia es que no hay muchas formas de ladrillos para construir edificios, paredes. En cambio, para construir los diferentes tipos de sólido, termina habiendo 14 celdas básicas diferentes, las cuales se pueden separar en 6 muy básicas y 8 que son las variantes de esas 6. Y así terminan apareciendo estas 14. Esta celda básica define la estructura cristalina y el conocimiento de la estructura cristalina de un sólido es muy importante porque la estructura cristalina de un sólido define las propiedades físico-químicas de ese sólido. Por eso es tan importante
conocer su estructura cristalina. Una de estas 14 formas es la cúbica, en la cual los átomos, iones o moléculas, dependiendo si pienso en un metal o un dieléctrico, en una sal o en un mineral, se enlazan y quedan dispuestos en los vértices de un cubo. Una vez que se provocó esa celda básica se une con otra, con otra, con otra, con otra, y con millones de celdas básicas unidas, uno termina teniendo un grano de sal en la mano. La cúbica está dentro de las 6 básicas. Y la cúbica tiene dos variantes, que es la cúbica centrada en el cuerpo, donde además de estar en los vértices, tengo uno de los elementos, átomo, ion o molécula, en el centro del cubo, donde se cortan las diagonales, o cúbica centrada en las caras, donde tengo elementos en donde se cortan las diagonales de los cuadrados que definen las caras del cubo. Para no estar constantemente hablando de átomos, iones, moléculas o aclarando si es un metal o una sal o un mineral, en forma genérica se habla de que son los nodos en donde los que definen la forma de la estructura cristalina, cómo se enlazan esos nodos, independientemente de si son átomos, iones o moléculas. Si yo, por ejemplo, pienso en un material que tiene una estructura cristalina cúbica y hago un corte transversal y lo veo de frente, lo que observo son puntos que están formando un cuadrado como el que está acá. Estos puntos son los que reciben el nombre genérico de nodos. Los nodos que están sobre la línea punteada son los nodos que están en la superficie del material. Sobre ese material llega un frente de onda plano, monocromático. Este rayo, que es perpendicular al frente de onda, incide sobre este nodo. Si yo pienso en el campo eléctrico asociado a esa onda electromagnética, el campo eléctrico varía armónicamente en una dirección perpendicular al plano del dibujo. Ese campo eléctrico va a hacer vibrar con la frecuencia F igual a la de la onda electromagnética a los electrones que forman parte del nodo. Los electrones vibrando reemitirían ondas de la misma frecuencia. ¿Cómo estás simulando este esquema? Estrictamente no son frentes de ondas circulares, si uno lo ve esto eh, en el plano, pero es la única manera de hacer algo sencillo y entendible. La forma de lo que emite es un poco más complicada. Ahora, este otro rayo llega a este nodo y se produce el mismo efecto que el anterior. Y evidentemente, estas ondas van a interferir y van a dar máximos y mínimos de intensidad. Y entonces, bueno, acá están presentes los dos fenómenos. El frente de onda ya no es más plano. El frente de onda de la radiación X dispersada no es plano y surge de la superposición de estas ondas secundarias, si uno la quiere llamar.
La deformación del frente de onda tiene que ver con el fenómeno de difracción. Y la distribución de intensidad con máximos y mínimos es porque van a ver en esta superposición interferencia constructiva y o destructiva. Y por eso van a aparecer máximos y mínimos. Patrón de interferencia que acompaña al fenómeno de difracción. Uno podría simular esto pensando que va a dejar caer dos piedras de iguales características sobre un estanque muy grande. Las piedras caen sobre el agua que llena el estanque. El agua está quieta, completamente quieta, y se van a producir ondas circulares y se va a generar este efecto de superposición. Ahora, es claro que si yo tiro una piedra en el centro del estanque, un estanque enormemente grande, y otra piedra, la otra piedra cae muy cerca del borde, lo que va a ocurrir no va a ser estrictamente esto, porque la distancia que separa los golpes de las piedras en el agua es muy, pero muy, muy, muy grande. Para que aparezca este fenómeno que estoy simulando con un dibujo, las piedras tienen que golpear muy cerca una a la otra y lo que es muy cerca está determinado también por el tamaño que tienen esas piedras, porque eso de alguna manera va a determinar la longitud de onda. ¿Y esto qué quiere decir? Que de vuelta, igual que antes, para que haya difracción, se necesita que el lambda sea comparable de alguna manera con alguna de las dimensiones características que hay en este problema. Acá, para que haya difracción de Rx, ¿qué tiene que ocurrir? Que la distancia que hay entre estos nodos sea comparable a lambda y que el tamaño de los nodos también sea comparable con lambda. Cosas que con los modelos que van a venir después se comprobó que así es. Explicar esto con la teoría de Maxwell-Laue es muy interesante, pero es inabordable para el nivel de este curso. Entonces, lo único que podemos dar es la explicación que de esto hizo Bragg, en particular Bragg hijo. De toda la radiación X dispersada, yo me voy a quedar con un rayo, como el que estoy dibujando, que tiene la característica de formar con la superficie el mismo ángulo que el incidente. Si este es θ, este también es θ. De toda la radiación X dispersada por el segundo nodo, me voy a quedar con lo mismo. Ahora, este rayo recorre un camino. Este rayo recorre un camino mayor. La diferencia de camino la tengo trazando las perpendiculares acá, y esto es lo que recorre de más el rayo 2 que el rayo 1. Y constituiría lo que es la diferencia de camino. Si esta distancia de acá a acá la llamo D, voy a poder encontrar que este ángulo es θ, y D por el seno de θ me da esto, que es igual a esto, y por lo tanto la diferencia de camino es 2D seno de θ. Y Bragg estableció que si la diferencia de camino, que es 2D seno de θ, es un número entero de longitudes de onda, va a haber un máximo de intensidad, cosa que ustedes conocen de física 2.
A esto mismo se puede llegar, obviamente, con la teoría de Mass-Von-Laue, pero las dificultades físico-matemáticas de esa cuenta supera el nivel del curso. Pero resulta que cuando uno analiza este experimento, encuentra que la distribución de intensidad muestra no solamente un máximo para un ángulo θ igual que el incidente, medido respecto a la superficie, y aparecen máximos de diferentes intensidades para otras posiciones angulares. ¿Y esos cómo se pueden explicar? Bueno, lo que sugirió Bragg fue algo muy inteligente y es lo siguiente. La explicación anterior responde a pensar que este rayo se refleja en este plano y este rayo se refleja en este otro plano. Y la superposición de los haces reflejados en dos planos paralelos y consecutivos, donde la distancia coincide con la distancia entre nodos, determinó la condición de máxima de intensidad. Estos planos realmente no existen, son planos hipotéticos, pero lo cierto es que al quedarse con la parte de la radiación que cumplía con la regla de la reflexión, queda totalmente explicada. Ahora, tranquilamente, uno puede venir acá y entonces decir, con el mismo criterio, este rayo tiene que ver con la parte del frente de onda que sale así. Y este ángulo respecto a la superficie no es θ. Abajo puedo dibujar algo paralelo a este rayo, que es este. Si yo trazo la bisectriz de esto y trazo la perpendicular a la bisectriz, me quedan definidos quizás otros planos en los cuales también vale la ley de la reflexión, que sería equivalente a buscar los planos de la siguiente manera. Uno este nodo con este nodo y tengo una familia de planos paralelos a él que son esta. Uno este nodo con este nodo y tengo otra familia de planos paralelos a él, en donde la diferencia básicamente está en la distancia que separa un plano del consecutivo. Pero estos son planos hipotéticos que están en condiciones potenciales de reflejar el haz de rayos X con diferentes ángulos. ¿Por qué? Y porque si bien respecto a la superficie llega con el ángulo θ, respecto de alguno de estos otros planos llega con otro ángulo. Por ejemplo, respecto de este plano llega con el ángulo θ1, pero respecto de este plano y del paralelo al que es este, la misma radiación X está llegando con θ2. Entonces, como yo puedo imaginar diferentes planos que trabajan en el fenómeno de la reflexión, voy a poder encontrar que la condición de Bragg se satisface para todas esas posibles reflexiones, pero lo que tengo que tener cuidado entonces es quién es D y quién es θ. D es la distancia entre planos, que puede o no coincidir con la distancia entre nodos. La distancia que hay de acá hasta acá es la distancia entre planos y es la distancia entre nodos. En cambio, la distancia que hay de acá hasta acá, en esta estructura cúbica, no es la distancia entre nodos, es una distancia entre planos. ¿eh? Si yo tomo, por ejemplo,
este plano y este, trazo la perpendicular, esta es la distancia entre planos y esta es la distancia entre nodos. Entonces hay que tener cuidado porque D tengo que considerarla como la distancia entre planos. Si coincidiera la distancia entre planos con la distancia entre nodos, eso constituiría un plano principal. Si no, sería un plano de Bragg a secas. Y entonces un problema sumamente complicado, como el que estamos tratando de describir, queda explicado muy sencillamente a partir de los efectos que se producen por las reflexiones en estos planos hipotéticos de Bragg. Planos hipotéticos porque en realidad no existen. Esta es una construcción que hace Bragg para explicar un fenómeno que es mucho más complicado, pero que conduce al mismo resultado que se describe con este esquema tan sencillo de superposición de las reflexiones en diferentes planos de Bragg para obtener la condición de máximos de intensidad. Bueno, hasta acá, ¿alguna consideración, alguna pregunta, algo para establecer? Si no hay dudas, o mejor dicho, si no hay dudas en este momento, ¿no? No hay duda en este momento, entonces podemos seguir. Bueno, no hay preguntas, vamos a continuar. Uno de los primeros experimentos de difracción de electrones fue realizado por Davison y Germer, que es el experimento que de alguna manera ahora voy a comentar y que tiene que ver con el problema 43 del capítulo 40 del libro, problema que está resuelto en el campus, o sea, en el mismo lugar donde está la guía, hay un problema resuelto que es el problema 43. Este es el esquema del experimento de Davison y Germer. El libro cuenta que Davison y Germer no estaban pensando en verificar la hipótesis de De Broglie ni verificar el fenómeno de difracción de electrones para cuando realizaron este experimento. Ellos estaban tratando de estudiar propiedades del níquel para ser usado en los diseños que ellos trabajaban en la compañía de telefonía en la cual trabajaban. Sin embargo, en la preparación del experimento hubo un incidente en laboratorio que se los dejo para que lo lean del libro, que condicionó los resultados experimentales que se obtuvieron al punto que resultaron ideales para comprobar la hipótesis de De Broglie y verificar el fenómeno de difracción de electrones, al punto que les valió el premio Nobel. La idea del incidente se la dejo para que la lean del libro. Yo les traduzco en qué consiste. Si yo miro en el plano una estructura cúbica, veo un cuadrado. En realidad
solamente me importan los vértices, que es donde están los nodos. Ahora, este cuadrado se enlaza con otro. En realidad, en 3D, un cubo se enlaza con otro cubo. Este se enlaza con otro. Este se enlaza con otro. Y se va produciendo una estructura que en caso 3D sería como apoyar la cara de un cubo contra la de la otra, que sería una imagen posible de cómo armar con cubos una estructura macro. Si los cubos se enlazan de esta manera que estoy sugiriendo, acá en el plano se enlazan así los cuadrados, se dice que se tiene un monocristal. Pero en cambio, si este cuadrado o el cubo se enlazara así, y acá otro cuadrado así, y acá así, esto no es un monocristal, sino es un policristal. Para que los máximos y mínimos de lo que se va a hacer el fenómeno de difracción queden bien definidos en este esquema experimental, es fundamental que el blanco sea un monocristal. Sin proponérselo, el incidente que hubo en el laboratorio hizo que el blanco de níquel con el cual trabajaban sea un monocristal. Y por eso los resultados experimentales les sirvieron más que para estudiar los efectos que ellos querían, para terminar comprobando la hipótesis de Broglie y hacer el fenómeno de difracción de electrones. Acá tengo el cañón electrónico, que como cañón electrónico lo que hace es inyectar electrones, todos con la misma dirección y sentido y con una energía cinética definida por esta diferencia de potencial. Esto es un esquema de cañón electrónico, no necesariamente el cañón electrónico que ellos manipularon tiene exactamente esta estructura. Los electrones viajan por una región donde hay vacío, llegan al cristal de níquel. El níquel tiene una variante de la cúbica como estructura cristalina. Todos los electrones inciden perpendicular al blanco, a la superficie del blanco, interaccionan con el blanco de níquel y salen dispersados. Estos son los electrones dispersados y estos son los electrones incidentes. Los electrones dispersados son recogidos por un detector que se puede movilizar para distintos ángulos, siendo este el ángulo que forma la dirección de incidencia con la dirección de dispersión. Ellos tomaron un montón de datos, dejaron fijo la energía cinética y modificaban el ángulo de detección. Después dejaban fijo el ángulo de detección y modificaban la energía cinética. Y cruzaron toda la información. Al cruzar toda la información, surgió que para una energía cinética de 54 electronvolt, acá queda claro por qué yo hice una cuenta con electrones de 54 electronvolt de energía cinética, porque esto corresponde a lo hecho por Davison y Germer. Para una energía cinética de 54 electronvolt, la cantidad de electrones detectadas es máxima cuando el ángulo de detección es 50 grados.
Un análisis de lo que acabo de decir muestra de que evidentemente estamos frente a un experimento que no puede ser analizado con el esquema tradicional, es decir, como no hay necesidad de condiciones relativistas, porque una energía cinética de 54 de Trombol no es para nada relativista, uno diría, bueno, entonces puedo trabajar con la teoría de Newton. Y la respuesta es no. Porque la teoría de Newton plantea algo parecido a lo siguiente. No sé lo que pasa con los electrones al ingresar al cristal de níquel, pero habrá fuerzas, si yo puedo definir las fuerzas que determinan lo que le va a terminar pasando al electrón, y conozco las condiciones iniciales, voy a poder determinar con qué ángulo salen. Y diría, si la condición inicial siempre es la misma, y el campo de fuerza que actúa obviamente sobre el electrón es siempre el mismo, todos los electrones tendrían que salir con el mismo ángulo. No hay ninguna razón para que a igualdad de condiciones iniciales haya electrones que salen, algunos con de 30 grados, otros con 60, porque acá hay un montón de ángulos diferentes con los que salen los electrones. Y esto no podía ser explicado con la teoría de Newton. Con la teoría de Newton, si uno le dijera, inyecto 1000 electrones, bueno, si yo conozco, repito, el campo de fuerza, voy a calcular el ángulo con el que salen, y si las condiciones iniciales no cambian, los 1000 electrones salen con el mismo ángulo. Y si yo te preguntara el electrón 1001, bueno, es lo mismo que los otros 1000 electrones anteriores. Todos los electrones harían el mismo recorrido. Cosa que se ve claramente en un experimento como el de Thomson, en el cual los electrones se mueven en el campo eléctrico entre las placas de un condensador. Supongamos que esta es positiva y esta negativa. Luego no se ven afectados por el campo eléctrico y llegan a este punto de la pantalla. Si la energía cinética con la que ingresan condensador, al condensador de placas paralelas, no cambia, no cambia el campo eléctrico entre placas, el electrón 1, el electrón 1000 y el electrón 1001 van a llegar todos a este punto. Y yo quiero que el electrón llegue a otro punto de la pantalla, por ejemplo este, o cambiaré la energía cinética y la polaridad de placas, o cambiaré solamente la polaridad de placas, y conseguiré entonces que peguen acá. Ahora, si ahí no hago más cambios, todos los electrones van a pegar acá. ¿Cuál es la diferencia entre este experimento y el que estoy comentando de Davison y Germer? En el experimento de Thomson, los efectos de los electrones en su movimiento a través del condensador y el posterior impacto en la pantalla son efectos localizados. Claramente, todos los electrones terminan en el mismo lugar de la pantalla. Es decir, lo que está en juego en el experimento de Thomson es que el electrón se comporta como una partícula, por eso me lo dibujan como una bolita. Y lo analizo esto con la teoría de Newton, porque en el experimento de Thomson no es necesaria la utilización de condiciones relativistas. En cambio, en este experimento, los electrones todos llegan con 54 de Trombol, según este gráfico. Todos normal a la superficie del cristal de níquel. Y no todos salen formando el mismo ángulo. La interacción del electrón con el cristal de níquel ya no produce efectos localizados, sino produce efectos distribuidos.
Y esa es la palabra mágica para que diga entonces que el modelo que voy a usar es el de onda. Porque cuando los efectos están distribuidos, el modelo que uso es el de onda. Y tampoco puedo usar la teoría de Newton, porque acá sí tendría sentido preguntarse, este gráfico lo hice a partir de que llegaron 1000 electrones al cristal de níquel. El electrón 1001, ¿con qué ángulo va a salir? El que mira este dibujo y dice, mira, no sé con qué ángulo va a salir, porque puede salir con cualquiera de estos ángulos. Pero como hay un máximo para 50 grados, lo más probable es que el electrón salga con ese ángulo. Lo que muestra que para poder explicar lo que está pasando acá, inevitablemente voy a tener que incorporar la palabra probabilidad. Igual cuando elementalmente hablábamos de que los fotones pueden producir un efecto, el otro, y que si uno quiere describir lo que van a hacer los fotones, tendría que poder ver cómo hacer para calcular la probabilidad de que el fotón con una cierta energía dada que incide sobre un material dado produzca uno u otro efecto. La palabra probabilidad no puede ser usada en una descripción clásica newtoniana. Lo que hace el electrón 1 lo hace el electrón 1000 y lo hace el 1001. Y no es un problema de probabilidad, porque todos los electrones hacen lo mismo. Claramente estamos frente a un experimento nuevo que nos va a llevar a que los electrones, después de interaccionar con el cristal de níquel, van a producir efectos distribuidos y por producir efectos distribuidos se van a comportar como ondas. Esto no quiere decir que los electrones tienen forma de sinusoide, porque de vuelta no está en juego acá la forma ni el tamaño, sino está en juego el comportamiento. Como puede salir a partir de un valor de energía cinética con diferentes ángulos, los efectos que se producen en el cristal de níquel están distribuidos, por eso se comporta como onda. Ahora, en el momento que yo lo detecto al electrón, es como cuando detectaba a la luz en el fotómetro. Cuando lo detecto que llega acá, no llega a otro ángulo, se está produciendo un efecto localizado. Por eso, cuando detecto, se comporta como partícula de electrón. Y entonces los dos efectos están presentes para mostrar que los modelos, igual como vimos en el experimento de la difracción por una ranura, son complementarios. ¿Se pueden hacer cuentas que avalen todo esto? Sí. Con 54 volts, esta es la energía cinética y este es el lambda de Broglie, como ya mostré en la cuenta anterior. ¿Hay alguna manera de vincular el ángulo para el cual hay un máximo de intensidad de los electrones dispersados con el lambda de Broglie de ellos? Sí. Más allá del incidente que hubo y que permitió trabajar con un monocristal, la estructura cristalina del níquel, que era un material que ellos trabajaban, la conocían perfectamente. Eso significa conocer cuáles son los planos principales, cuáles no, cómo están ubicados, cómo están orientados, todo lo que se hace en los estudios para caracterizar un sólido y definir aquellos planos con los cuales voy a trabajar. Cuando la estructura es cúbica, esto no lo comenté, lo digo ahora, cualquier tipo de plano que uno defina, la densidad de nodos es básicamente la misma. Entonces tengo un plano
y ese plano define una familia de planos paralelos a él, todo con la misma densidad de nodos, densidad superficial. Elijo otro plano formando un ángulo y defino una familia de planos paralelos a él, pero con prácticamente la misma densidad de nodos que los otros. En cambio, cuando la estructura es otra diferente, no siempre los planos que yo puedo imaginar contienen la misma densidad de nodos. ¿Y por qué esto? Porque uno puede identificar un montón de planos, pero no todos los planos participan para producir máximos de la misma manera. Y lo que muestra la evidencia experimental es que los que participan con la condición de Bragg son aquellos planos que contienen, relativamente entre ellos, mayor densidad de nodos. Por lo tanto, todo esto lo conocían, y es más, porque sé que en alguna otra materia ven algo de todo esto, los planos no solamente se los puede identificar, caracterizar por la distancia que los separa entre ellos, sino se los puede de alguna manera codificar con algo que llaman los índices de Miller, que en alguna materia que sé que cursan le habrán hablado de los índices de Miller. Por lo tanto, toda esta información era completamente conocida. Si uno traza la bisectriz a este ángulo, siendo este ángulo 50 grados, y traza la normal a esa bisectriz, queda un plano y puede uno imaginar una familia de planos paralelos. Queda ese plano ubicado angularmente. El ángulo ahora ya no sería 50 grados, sino que respecto del plano el ángulo sería 65. Y este plano, cuando uno va al interior del cristal de níquel, es fácilmente identificable. Empieza a dibujar todos los planos y encuentra que hay planos que están ubicados dentro del cristal de níquel en la ubicación que estoy marcando así en este dibujo. Y la distancia entre esos planos es del orden de 0,91 Armstrong. Si uno agarra la condición de Bragg de máximos de intensidad para los rayos X y la considera que está acá funcionando para describir los máximos de intensidad de electrones dispersados, saca que el lambda de Broglie de esta fórmula es 1,65 Armstrong, prácticamente igual a 1,67, que era la longitud de onda de Broglie que tenían los electrones antes de ingresar al cristal de níquel. El hecho de haber utilizado la ley de Bragg, que es la misma ley que se usó para explicar el fenómeno de la difracción de rayos X, para explicar ahora lo que se va a llamar la difracción de electrones, es lo que muestra justamente el nombre que se le da a este experimento. Y por otro lado, localizo los máximos de intensidad de los electrones dispersados con la misma fórmula que determino los máximos de intensidad de los rayos X. Y al igual que pasa con los rayos X, pienso que los electrones se reflejan en estos planos hipotéticos llamados planos de Bragg. Es decir, traslado el esquema de explicación de cuando llegaban rayos X a explicar que ahora son los electrones los que se reflejan en estos planos hipotéticos de Bragg, y la manera como se reflejan, satisfacen la condición de Bragg, da los máximos de intensidad que se detectan experimentalmente. Se pueden hacer análisis más
más profundo que este que acabo de hacer, que es el más básico y elemental. El plano de superficie, como ellos conocían perfectamente la estructura, era un plano principal. Esto también es importante para después ver el posicionamiento de los máximos angularmente respecto de la dirección de incidencia. Estos comentarios van en la búsqueda de profundizar un poquito más el experimento. El problema 43 del capítulo 40 pide demostrar esta expresión que está acá. En este dibujo, un poquito más detallado, más focalizado, permite involucrar todos los parámetros que están identificados acá, y la resolución de esto es puramente trigonométrica. En vez de trabajar con la distancia entre los planos que había dentro del cristal de níquel y el ángulo que forman los electrones con esos planos, ellos trabajaron con el ángulo que forman los electrones respecto de los incidentes, que era este, que fue el que realmente midieron. Ellos no midieron el ángulo acá dentro del cristal, sino midieron este. Y con la distancia entre nodos en superficie, que es como la distancia entre planos principales. Porque estas son las características más centrales del cristal de níquel y estos son los parámetros que se miden. Dos de seno de tita termina siendo igual a A por el seno de phi, entendiendo por A y phi lo que acabo de comentar. Repito, lo que permite de hacer esta demostración es trigonometría pura. No hay nada de física. Ahora, ¿por qué tengo que considerar que n vale 1? Bueno, si yo pongo n igual a 1, me da un lambda 1,65. Si yo pusiera n igual a 2, me va a dar un absurdo, porque me va a quedar que el seno de tita es mayor a 1. ¿Y esto por qué es? Y porque, repito, para que el fenómeno de difracción tenga lugar, se necesita que la distancia entre planos y el tamaño de los nodos sea comparable con un Armstrong. Y de hecho, la longitud de onda de Broglie es de 1,67 Armstrong para este caso, donde apareció el máximo más notable. Si la longitud de onda del orden del Armstrong, en una distancia entre planos del orden del Armstrong, eso entra una sola vez. Pero por otra parte, el hecho de que el n tiene que valer 1 tiene que ver con lo siguiente. En este esquema que hizo Bragg, él analizó lo que pasaba entre un plano y el inmediatamente por debajo. Pero tranquilamente uno puede haber dicho, pero este plano refleja este también y este que es paralelo a los otros dos también, y acá tengo otro para los otros dos, a los otros tres también. ¿Y por qué no considerar este rayo con nuestro que hace así? Y viene con un, choca con un nodo que está acá y sale acá. Claro, la diferencia de camino ahora tiene que ver con más de una vez la distancia entre nodos. Y en esa diferencia de camino va a entrar más de una vez la longitud de onda de Broglie. El hecho de que n valga 1 garantiza que este fenómeno no tiene lugar. Y lo que sí tiene lugar es este, que implicaría considerar
dos planos inmediatamente uno detrás del otro y cerca de la superficie, porque pensar en este plano que estuviera reflejando los electrones implicaría que ya estoy bastante dentro del material. Eso no se da y por ende el efecto es completamente superficial. Los planos no existen, son el recurso que uno utiliza para explicar todo lo que está pasando, pero los planos realmente no existen. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa no estamos en condiciones de explicarlo al día de hoy. Tiene que ver con la interacción de los electrones con los elementos que forman la estructura cristalina del níquel, núcleos, electrones ligados, electrones libres. Y esto ya hay que estudiarlo en términos de la cuántica que todavía no hemos visto, trasladable a objetos que tienen masa. Eso es lo que había falta para que lo veamos, como 3 semanas. Va a ser lo que vamos a poder esgrimir como posible explicación de esto. Pero obviamente nunca vamos a hacer todo el trabajo formal de explicación en términos cuánticos de este experimento por la complejidad que esto tiene. Ya en su momento haremos algún otro comentario, veremos cómo se pueden hacer modelos simplificados de lo que está pasando, pero para eso hay que esperar. Por ahora, sepamos que esto es lo que habría que hacer, aunque no lo hacemos. En las cuentas anteriores hay dos lambdas, el lambda de 1,67 y el lambda de 1,65. Para muchos estos lambdas es prácticamente el mismo, ya está, no hay que hacer más nada. Expliqué la hipótesis de De Broglie que a los electrones que salen del caño electrónico le puedo poner una etiqueta que es lambda de De Broglie y ese parámetro lo uso para explicar todo lo que he explicado. Perfecto. Sin embargo, son parecidos estos lambda, pero no son iguales. ¿Y se puede explicar por qué son diferentes? Sí, y la diferencia no es por incertidumbres experimentales que vienen de las mediciones y hace que no me dé exactamente lo mismo un valor que el otro. Este es el electrón que sale del cañón electrónico, que viaja a una velocidad v en el vacío. Cuando ingresa al cristal, los nodos, que son centros de carga positivos, actúan generando fuerzas, esto tratando de frenarlo y esto tratando de tirarlo para abajo, acelerarlo hacia abajo. Como esto viene con una cierta energía cinética, hay una tendencia que prevalece este efecto a este, y por eso termina ganando energía cinética el electrón. Es decir, aumenta la velocidad al momento de ingresar. Si aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética. Si aumenta la energía cinética, disminuye el lambda de De Broglie. ¿Por qué? Porque esta es la relación que hay entre la energía cinética y el lambda de Broglie. H sobre lambda prima es el módulo de la cantidad de movimiento al cuadrado. Si yo pongo 1,65, que es el resultado que me da la condición de Bragg, me da que la energía cinética dentro del cristal pasó de 54 electron volt a 55,45. Es decir, el cristal es como que genera un potencial acelerador adicional de 1,45 volt. Estas son descripciones semiclásicas de las cosas, repito, e introductorias. Luego, en la resolución del problema 43,
después de la resolución hay toda una explicación más física en donde se explica esto de por qué aumenta la energía cinética del electrón más físicamente. Nosotros para explicar el fenómeno pensamos en los electrones reflejándose en los planos hipotéticos de Bragg. Pero también existe el fenómeno de la refracción de partículas, de la refracción de electrones. ¿Por qué? La refracción tengo N1, tengo N2 y tengo un rayo de luz que incide sobre la interfase de separación de los medios. Se incide normalmente, la ley de Snell determina que del otro lado, en el otro medio, la luz sigue este camino. Si en cambio la incidencia no es normal, dependiendo de cómo es N1 respecto de N2, el rayo refractado, el que pasa al otro medio, se acercará o se alejará de la normal. Bárbaro. Pero a su vez siempre el fenómeno va acompañado de un cambio de la velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es la velocidad de la luz en el medio 1 y otra cosa es la velocidad de la luz en el medio 2. De hecho, a partir de esas velocidades en estos medios con relación al vacío, es lo que permite definir los índices de refracción. Vengo acá y digo, la superficie del cristal hace las veces de interfase. Medio 1, vacío. Medio 2, níquel. Cambio de medio, pero sigue derecho por esto. Pero cambia la velocidad. Que es una de las cosas que pasa en el fenómeno de la refracción. El cambio de la velocidad tiene que ver con lo que se llama refracción de electrones. Pero ¿qué es lo interesante? Que si es cierto lo que acabo de decir, y es cierto el hecho de que cuando ingresan acá, esta es la superficie de cristal, no hay aplicación de la ley de Snell, solamente aparece el cambio de la velocidad. Los electrones se reflejan en este plano y ahora cuando llegan acá, el dibujo es como que salen derecho. ¿Es correcto eso? Y yo me anticipo a decir que no. ¿Por qué? Y porque los electrones que se reflejaron a esta superficie llegan formando un ángulo. Y entonces acá sí va a aplicarse la ley de la refracción de Snell y el camino que siguen los electrones es así. Yo acá lo hago más exagerado, sería así. Este es el ángulo que se mide en el camino correcto, no en este camino. ¿Y por qué es todo esto? Por el fenómeno de la refracción a la salida. Todo lo que tiene que ver con el análisis profundo de esto, cómo sería la ley de Snell para partículas, por qué se tienden a alejar de la normal y demás, es lo que explico en el documento que acompaña la resolución del problema 43 del libro y que forma parte de la guía. Esto sí es ver el experimento desde una lógica mucho más profunda. Por supuesto, tienen que leer ese documento más allá de la resolución del problema que, repito, lo que realmente me están pidiendo es una resolución de tipo puramente matemático, trigonométrico,
y no es lo más importante del análisis. Cuando pensamos en el electrón, a partir de la hipótesis de Broglie, podemos hacer el mismo análisis que hicimos en el comienzo. ¿Qué digo? ¿Que electrón son ondas o electrón son partículas? La dualidad me obligaría a decir que es onda-partícula. Entonces, ¿cómo lo identifico al electrón? El libro lo identifica como partícula, pero con la palabra partícula está usada en términos genéricos. ¿Qué quiero decir con esto? No es que cuando habla del electrón como partícula está caracterizando ese comportamiento. Es una manera de identificar el electrón como lo que es. Es una partícula. Luego está el problema del comportamiento. Hay otros que creen que se podría usar una palabra que identifique al electrón sin entrar en este problema de que digo partícula pero no estoy hablando del comportamiento, y es a través de nombres de fantasías que son algunos de los que figuran acá. Ondícula y partonda, que son palabras que surgen de unir la palabra onda con partícula. Hablar del electrón como que es un cuantón. Y en los problemas adicionales, que son los problemas que escribimos nosotros, ahí usamos la palabra objeto cuántico o una partícula cuántica. O sea, ¿qué es el electrón? Un objeto cuántico. ¿Por qué? Y porque en determinadas condiciones se puede comportar como partícula y como onda. Y con eso no nos hacemos problema por lo que estamos queriendo hablar de comportamiento. Porque al decir que es una partícula cuántica, estoy asumiendo que tiene el doble comportamiento y que esos comportamientos son complementarios y todo lo que hemos comentado. Esto que voy a comentar ahora y que está en este capítulo ya en el libro es el anticipo de algo que vamos a discutir con un grado mayor de detalle cuando entremos en los terrenos propios de la cuántica, aplicada para resolver el movimiento de un electrón con comportamiento cuántico, es decir, como partícula cuántica. Ustedes han estudiado el movimiento del electrón en física 3 como partícula exclusivamente. Y cuando vimos algunos problemas del electrón en relatividad, también lo hemos estudiado como partícula. Recién en este experimento estamos viendo al electrón con un comportamiento dual como objeto cuántico. Ustedes vieron en física 2 la teoría ondulatoria y vieron que hay una función matemática, función de onda, que describe a la onda. En el caso unidimensional o en el caso tridimensional, para las ondas mecánicas, la forma de la función de onda sale de resolver la ecuación de D'Alembert. En el caso de una onda electromagnética, sale de resolver las ecuaciones de Maxwell para la onda electromagnética. Perfecto. Cuando pensamos en una partícula, ¿en qué pensamos? En algo que no tiene tamaño, no tiene dimensión, no tiene forma, pero tiene localización. De hecho, planteamos problemas donde dice en qué lugar del eje X se encuentra el electrón en el instante t. Y doy un valor, X igual a 20 centímetros. O sea, eso indica poder localizar al electrón o cualquier cosa que se considere que es una partícula. En cambio, las ondas, el movimiento ondulatorio, no tiene nada que ver con la localización, no se localiza en el espacio. Es más, ustedes habrán acostumbrado, o en física 2, a escribir la forma de la función de onda siempre en términos de ondas armónicas, funciones seno, coseno. En el caso unidimensional, A por el seno de kx más menos omega t más phi. Eso que está expresando una onda armónica que no tiene ni principio ni tiene fin.
Por lo tanto, no tiene nada que ver con algún tipo de localización. Una onda que es infinitamente larga, permítame la expresión. Estos comentarios, ¿por qué los hago? Porque si tenemos que describir ahora el comportamiento de un electrón como en el experimento de Davison y Germer, nos encontramos con que el electrón tiene un comportamiento raro porque se comporta en algún aspecto como si fuera una onda, porque produce efectos distribuidos, y en otro aspecto se comporta como una partícula porque produce efectos localizados. Entonces, ¿cómo voy a describir esto? Con la teoría de Newton ya les comenté que no puedo. Con la teoría relativa tampoco, porque de hecho no es un problema de velocidad ese que está en juego acá. Lo voy a tener que hacer con un marco teórico nuevo, diferente. Ese marco teórico nuevo, diferente, ¿qué dificultad tiene? Que tiene que tratar de juntar esta doble información. Y no es fácil juntar algo que tiene algún grado de localización con una función matemática que también describe una onda. Bueno, se puede hacer pensando en la solución de ondas armónicas, que es la que ustedes más conocen, algo como para conciliar los dos aspectos, o como pregunto acá, ¿se puede construir una entidad? En realidad va a ser una función con cierto grado de localización, pero que está asociado a un problema ondulatorio. Y la respuesta va a ser sí. Y eso se va a conseguir armando lo que se llama un paquete de ondas. ¿Qué diferencia hay entre una onda y un paquete de ondas? Una onda, armónicamente armónica, no tiene ni principio ni fin, es infinitamente larga. Un paquete de onda es algo que tiene principio y tiene fin. Es lo que se llamaría un pulso. Ustedes vieron cómo generar pulsos en una cuerda. Si yo disparo un flash, eso es un pulso de luz. ¿Y cómo hago para describir matemáticamente un pulso, algo que tenga principio y tiene fin? Con ondas armónicas puedo construir eso sumando infinitas ondas armónicas que difieran en la amplitud y que difieran un poco en el número de ondas, la longitud de ondas, y sumarlas y voy a poder conseguir tener algo que tenga principio y tenga fin. Y esa es la idea de que tengo un paquete. ¿Por qué recibe el nombre de paquete? Porque la idea es que si uno tiene un paquete, lo primero que quiere hacer es abrir para ver lo que hay adentro. Bueno, adentro del paquete de ondas hay infinitas ondas armónicas que convenientemente sumadas, difiriendo en la amplitud y en la longitud de onda, me pueden dar la forma de lo que sería el paquete. Esto es una descripción muy básica y no va a ser mucho más profunda que esto, de lo que se explica con la teoría de Fourier. No hace falta aplicar la teoría de Fourier, la hayan o no la hayan visto, si la vieron lo van a entender mejor, pero no vamos a aplicar la teoría de Fourier, no vamos a hacer nada con la teoría de Fourier, que es la que justifica de alguna manera que sumando ondas armónicas adecuadamente, digámoslo de esta manera, puedo conseguir algo que tenga principio y que tenga fin. Y si algo tiene principio y tiene fin, tiene un cierto grado de localización, que es distinto a decir que es infinitamente larga. Si es infinitamente larga, no tiene ningún grado de localización. Si es algo que tiene principio y tiene fin, es que ocupa una región finita y por lo menos dentro de esa región puedo llegar a estar localizándolo. Esta idea es la que se va a profundizar, aumentar, mejorar, para cuando veamos cómo hacer para describir el comportamiento cuántico de un objeto como el electrón, en donde la ecuación que nos va a dar la forma de la función de onda va a ser la ecuación de Schrödinger.
Y la forma de esa función de onda tendrá que contener la información como para poder dar respuesta a dónde puedo encontrar al electrón con mayor grado de probabilidad, que es una manera de decir, no puedo decir exactamente dónde está, no puedo hacer una localización perfecta como en la física clásica, pero sí puedo asociar a diferentes lugares de localización una cierta probabilidad. ¿Qué es lo que pasa en el experimento de Davison y Germer, en donde si llegan con 54 de Tomboll, mirá todos los ángulos con los que puede salir? Bueno, si yo pudiera cada ángulo asociar una cierta probabilidad, determinaría que lo localizo para el ángulo de 60 grados, por decir algo, con esta probabilidad. Y eso es lo que uno debería poder construir para poder explicar en términos más formales de la cuántica el experimento de Davison y Germer. ¿Cómo se construye un paquete? Lo van a ver en el libro. Y ahí le muestra cómo armar un paquete de ondas sumando ondas armónicas. Yo les voy a subir entre hoy o mañana enlaces que van a poder ver en YouTube la estructura de otros paquetes. Y en el libro van a encontrar lo que es la llamada velocidad de grupo y lo que es la velocidad de fase. Y a través de los problemas vamos a ver, o van a ver ustedes cuando los hagan, que la velocidad de grupo es o coincide con la velocidad de la partícula, y la velocidad de fase es la que relaciona al lambda de de Broglie con el f de de Broglie. Obviamente que nosotros vamos a ir trabajando esta idea. Esto por eso dije que es como un aperitivo. Y bueno, en la medida que pueda, váyanse metiendo en este tema como parte de la actividad de la guía número 3, que es una forma de preparar el ambiente para cuando entremos en los terrenos de la teoría cuántica aplicada a objetos que tienen masa, como un electrón cuando tiene un comportamiento cuántico. Bueno, por mi parte no tengo nada más para decir en la clase de hoy. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, quieren preguntar algo de la primera parte que al principio no lo quisieron hacer, o bueno, este tipo de temas tienen que tener totalmente en claro que requieren de una elaboración quizás diferente a otros temas. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor esta clase les va a ser útil cuando la vean por segunda vez. Cuando en el medio, entre lo que esta clase y cuando la vuelvan a ver, ustedes se pongan a trabajar. Y ahí es cuando seguramente aparezcan las dudas. Eso es lo que es normal que pase. Pero bueno, si hubiera alguien que tiene ahora una duda, no tengo problema en tratar de solucionársela. Nada para decir, Santiago, Agustín y Marcos, que son los tres estudiantes presentes. Yo nada, muchas gracias. No, no es nada. No, yo tampoco, muchas gracias. Perfecto. No, nada, gracias. Bueno, bárbaro, que tengan una buena tarde. Si acostumbran a festejar, que tengan unas felices Pascuas con su familia y nos vemos entonces el próximo día miércoles. Hasta luego. Chao, gracias. Felices Chao, Pascuas. nos vemos. Felices Pascuas. Gracias. Gracias.